Muy bien, chicos, muy bien, buenas están el día de hoy, ¿ya? Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar nada menos que la asignatura de Ciudadanía y Cívica, ¿ya? Soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo vamos a desarrollar el tema que se llama Poder Ejecutivo, ¿ya? Pero es el Poder Ejecutivo la parte número 1. Vamos a tratar únicamente la Presidencia de la República, ¿ya? Este es un tema que está dirigido para nuestros estudiantes de segundo de secundaria. Muy bien, entonces, comencemos. Bien, a ver, vamos a tratar el poder ejecutivo. Les había dicho que existen tres poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo que hemos tratado y el poder judicial. Acuérdate que el poder legislativo se encarga de crear leyes. ¿Y qué se encarga el poder ejecutivo? Como su propio nombre dice, se encarga de ejecutar los actos de gobierno. De ahí que se llama poder ejecutivo. ¿Ve? Entonces es el órgano del Estado encargado de administrar al mismo. ¿Correcto? Cumple la función ejecutiva, es decir que a través de los actos de gobierno, hace cumplir los actos de gobierno, ¿correcto? Muy bien. Y el poder ejecutivo se materializa nada menos que en el famoso Palacio de Gobierno, la casa de Pizarro que algunos lo quieren llamar. Muy bien. Este poder ejecutivo, chicos, está conformado por dos. ¿Por qué está conformado? Miren acá el punterito, por la presidencia por un lado y por el otro lado por el Consejo de Ministros, ¿correcto? El día de hoy vamos a tratar el Poder Ejecutivo, pero solamente la parte número 1, es decir, la presidencia. ¿Por quién está conformada la presidencia? Dice, por un presidente de la República y la acompañan el primer y segundo vicepresidente, ¿correcto? Listo, muy bien. Entonces, esto vamos a tratar el día de hoy al presidente de la República. La próxima semana hablaremos del Consejo de Ministros. ¿Y quiénes lo conforman? Los 18 ministros de Estado y el presidente del Consejo de Ministros. Muy bien, entonces comenzamos con la presidencia de la República. Muy bien, sobre el presidente de la República, actualmente el señor Martín Vizcarra, ¿no? ¿Quién nos dice acá primerito? Es el jefe de Estado. Eso significa que mientras esté en el Perú es la máxima autoridad. Si haríamos una pirámide, ¿no? Con todos los cargos que existe, congresista, ministro, presidente, defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. El cargo más importante lo ostenta el presidente, que se llama el jefe de Estado y de Gobierno, ¿correcto? Muy bien, y personifica a la nación. ¿Qué significa? Que cuando el presidente sale de viaje, acá él nos representa, reencarna, personifica a los 33 millones de peruanos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué podemos decir del presidente sobre su elección? Uno, miren, es elegido por sufragio directo, por el pueblo. Es decir, ¿quién elige? El mismo pueblo, los mismos peruanos vamos a votar por el presidente. ¿Ve? No solamente presidente, también congresistas. ¿Ve? Entonces, ellos son elegidos por sufragio directo. Alcaldes, gobernadores regionales también. Miren acá, este de acá me interesa, chicos, hablar. ¿Ven? Miren, para ser elegido presidente, ¿no? Uno de los candidatos en primera vuelta debe obtener más de la mitad de los votos válidos emitidos. Resulta que en una elección a veces a algunos les gusta viciar su voto. No se contabiliza, solamente los votos válidos. Pero en primera vuelta tiene que obtener el 50% más uno. Últimamente en las últimas elecciones presidenciales no sucede eso. Entonces, ¿qué sucede si ninguno obtiene la mayoría de votos? ¿A qué pasamos? A segunda vuelta. ¿Ve? ¿Y cuándo pasamos a segunda vuelta? Después, dentro de los 30 días de los cómputos oficiales. ¿Y quiénes pasan a segunda vuelta? Los candidatos de más alta votación. Entonces, el año 2016, ¿no? Ellos, miren, ve, Kuczynski y Keiko en primera vuelta, ni uno de los dos obtuvo el 50% más uno. Pasaron los más altos de votación a segunda vuelta y él ganó por, míreme, por poquito, por 50,11. Es decir, alguien me puso, profesor, en segunda vuelta puede haber, o en segunda vuelta puede haber empate. No. ¿Por qué razón?
porque hasta un voto decide las elecciones presidenciales, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahí está eso. Siguiente, ¿ven? Miren, esto es muy importante, ¿eh? Son elegidos de la misma manera y con los mismos requisitos y por igual término. Miren acá, tengo el puntero, los dos vicepresidentes. Muchos dicen, oye, Vizcarra es el presidente que no elegimos. Falso. Es una total falsedad, porque cuando elegimos al presidente de la República, también elegimos al primer y segundo presidente, pues se llama plancha presidencial. ¿Ve? Para ellos se elige porque cumplieron con los mismos requisitos. ¿Y qué está haciendo Martín Vizcarra? Está completando el mandato presidencial de él. Porque miren, ¿ve? ¿Cuánto tiempo dura? 5 años. Entonces, Vizcarra está por 5 años, no, completa el mandato presidencial. Y ojo, hoy en día no procede la reelección inmediata. ¿Qué significa? Por eso Martín Vizcarra no puede postular el año 2021, porque él fue elegido el año 2016, ¿correcto? Ya cumplió. Y bueno, no puede haber reelección inmediata. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Requisitos para el cargo de presidente de la República. Son muy sencillos, ¿ah? 3 nada más. Peruano de nacimiento, dice, de nacimiento. Ya, sencillo, ¿cierto? Kuczynski es peruano de nacimiento. No parece, ¿no? Pero nació en el Perú. Ya. Otro, mayor de 35 años de edad. Es decir, haber cumplido los 35 años de edad. Y el otro es gozar, disfrutar del derecho al sufragio, es decir, que pueda votar sin ningún tipo de inconveniente. Listo. Y aparte, cada candidato adjunta nada menos que la famosa hoja de vida. Y como su propio nombre lo dice, tiene que estar todo, pues se llama hoja de vida. ¿Correcto? Muy bien, pasamos a acá lo que ha pasado el año pasado nada más. Vacancia presidencial, el anteaño pasado, ¿no? 2018. Es decir, vacancia presidencial. ¿De qué trata? ¿Por qué motivos el cargo de presidente queda libre, vacante? ¿Por qué razón lo podemos vacar al presidente? Sacarlo, ¿ya? Y listo. 1. Muerte del presidente. Se murió. Ya no puede seguir en el cargo, ¿cierto? Listo. Miren ahora, acá miren su permanente incapacidad moral o física. Pero ¿quién lo declara? El Congreso. Por eso, en una primera ocasión, lo intentaron sacar a Kuczynski. El Congreso lo quiso declarar incapaz moral por corrupto. Pero no pudo, no lo pudieron sacar. Se salvó Kuczynski, ¿ya? Entonces el Congreso no la aprobó. Miren, aceptación de su renuncia por el Congreso de la República. ¿Qué es lo que había pasado? Que el presidente de la República, ¿no?, había hecho nada menos que se había salvado la primera vez, pero en esta segunda ocasión ya no, sino que en esta ocasión también querían sacarlo de cargo, pero dijeron no podemos sacarlo de cargo, y él dijo, bueno, presionado por la situación, él presenta su carta de renuncia y el Congreso aceptó. Por eso Martín Vizcarra fue elegido presidente. Ahorita vamos a hablar de eso, ya no se preocupe. Muy bien, entonces, aceptación de su renuncia. Y el otro es por salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. Cuando el presidente quiere salir de viaje, ¿quién le autoriza? El Congreso. Si no lo autoriza, el Congreso lo puede destituir. Pero miren, o no regresar dentro del tiempo o del plazo fijado. Si pidió 2 días, tiene que venir dentro de esos 2 días. Si no viene, motivo suficiente, el Congreso lo puede sacar, ¿ya? Entonces, bueno, Kuczynski, ¿por qué fue vacado? Porque el Congreso aceptó su renuncia. Una vez que aceptó su renuncia, ¿qué hacemos con el cargo de presidente? Vamos a la siguiente. Bien. ¿Cómo lo reemplazamos? ¿Correcto? Porque él renunció al cargo de presidente. Entonces, diciendo, por impedimento temporal o permanente, es decir, no puede asumir la presidencia, ¿no? ¿Quién asume sus funciones? El primer vicepresidente. Pero si él también no puede, él renunció o se murió o cualquiera fuese el caso, ¿quién asume? El segundo vicepresidente. Oye, qué extraño, él también renunció, no puede, se murió. ¿Quién asume? El presidente del Congreso. El Congreso se fue de vacaciones. Está el presidente de la comisión permanente. Y luego él convoca elecciones
presidenciales. Entonces miren acá el grafiquito, Kuczynski renunció, correcto, el Congreso aceptó, ¿y quién tenía que asumir? Martín Vizcarra. Y eso pasó, pero si él no podía, podía haber sido la señora Mercedes Arauz. Pero si ella no podía, ¿no? Hubiese sido el presidente del Congreso, Luis Galarreta, que le hubiese convocado a elecciones. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy importante esta parte. Siguiente, esto también, chicos, miren, atribuciones del presidente de la República. Es decir, ¿cuáles son las funciones del presidente? ¿Para qué está el presidente de la República que hoy en día recae sobre el señor Martín Vizcarra? Uno, cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados y leyes. Por eso se llama Poder Ejecutivo, porque ejecuta los actos de gobierno. Sencillo, ¿ve? Él es el que nos representa dentro y fuera de la República del Perú. Por eso él personifica a la nación peruana. ¿Ve? Miren, dirigir la política general de gobierno. Es decir, el presidente expone su política general de gobierno, es decir, qué va a hacer en educación y salud, qué está haciendo hoy en día para luchar contra el COVID, contra esta pandemia, ¿ve? De eso trata, ¿ve? Muy bien. ¿Qué más? Dictar decretos supremos y resoluciones supremas, que son normas jurídicas. Miren, chicos, esto, velar por el orden interno y la seguridad exterior. Él es el responsable de nuestra seguridad interna. Por eso puede disponer de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Muy bien. Él, antes que se marche, un año antes, él convoca a elecciones presidenciales. Él convoca elecciones presidenciales. No solamente para presidentes, sino para congresistas. También puede ser de manera extraordinaria como pasó, ¿no? Y convoca para gobernadores regionales, alcaldes y demás funcionarios que señalen la ley. ¿Ve? Y él reglamenta la ley. ¿Y cómo reglamenta? A través de un decreto supremo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dice, celebra y ratifica tratados. ¿Quién firma los tratados en el Perú? ¿O quién los aprueba, mejor dicho, el Congreso? ¿Quién los firma? ¿No? Los ratifica. El presidente, él. ¿Ah? Él, entre sus atribuciones, él nombra a los ministros y embajadores. Él verá el criterio que tiene. Los pone en ese cargo. Así como los nombra, también los destituye. El presidente de la República él es el único facultado en declarar la guerra y firmar la paz. Pero ¿quién le tiene que autorizar? El Congreso. Si el Congreso no lo autoriza, no puede declarar la guerra, ni mucho menos firmar la paz, ¿cierto? Concede indultos. Esto es muy importante. Kuczynski indultó a Fujimori. ¿Y qué es conceder indultos? Perdonar la condena. ¿Sí? No nos olvidamos de lo que hizo, simplemente le perdonamos o le cambiamos pues a conmutar penas. ¿Ya? Le dice regular las tarifas arancelarias. ¿Y qué es las tarifas arancelarias? Son los impuestos a las importaciones, todo lo que ingresa al Perú. ¿Alguien puede servir a un ejército extranjero? Sí. Alguien diría, esa es traición a la patria, profe. No, si el presidente lo autoriza, como está, no es traición a la patria. ¿Ve? Luego administra la hacienda pública. ¿Qué significa? Que el presidente administra el tesoro público a través, gracias también con su ministra de Economía en este caso, ¿no? Muy bien, él preside el sistema de defensa nacional, él dirige la política general en defensa nacional y convoca al Congreso a legislaturas extraordinarias, aquellas que no estaban en agenda. Entonces, ese es el presidente de la República, se dan cuenta, chicos, ¿ya? Hemos hablado quién es, sus requisitos, características, por qué motivos le sacamos del cargo, qué sucede o quién asume el cargo cuando él no es declarado vacante y las funciones del congresista. Muy bien, ahora vamos a desarrollar nuestra parte práctica, ¿ya? Pongan mucha atención, las preguntas están muy sencillas, ¿ya? Primera pregunta 1. Identifique la alternativa que no corresponda a la atribución del presidente. Conferir condecoraciones a nombre de la nación, sí. Aprobar medidas necesarias para la defensa nacional, también. Preside, claro, hemos hablado de eso. Ejerce la potestad, sí, a través de los decretos supremos. Aprobar la demarcación territorial, no, eso lo hace el Congreso de la República. ¿Ya? Muy bien, pregunta 2. ¿Cuántos enunciados son atribuciones? ¿Cuántos son atribuciones del presidente de la República? ¿Deliberar asuntos de interés nacional? No, chicos, eso lo hacen los ministros falsos.
¿Coordina funciones con los demás ministros? No, lo hace el presidente del Consejo de Ministros. Falso. ¿Administra hacienda pública? Correcto. ¿Declara y firma la paz con autorización del Congreso? Correcto. ¿Cuántas? Dos. Ahí está. No dice cuáles, ¿ve? Dice cuántas nada más. Siguiente pregunta. Identifique tres, ¿no? La alternativa que no corresponde al indulto. No corresponde a... Solo perdona el cumplimiento de la pena. Claro, perdona, pues. ¿Logra la extinción de la responsabilidad civil? No. Esto sería amnistía. En la amnistía nos olvidamos, pero acá no logra la extinción. Sigue existiendo. ¿Correcto? B. No se extingue. Correcto. Corresponde al presidente de la República. No se da presos por lesa humanidad. No se puede dar. A Fujimori no tenían por qué darle. ¿Ya? Entonces, ahí está la respuesta. Sería la B. Pregunta 4. Jesús es un peruano que quiere servir en el ejército de Estados Unidos. ¿Quién la tiene que autorizar eso? El presidente. ¿Está bien? Muy bien. Reconoce con qué norma, carácter de ley, la 5S. En casos especiales, el Poder Ejecutivo puede dictar por delegación del Congreso. Eso se llama legislación delegada. Esto se llama decretos legislativos. 5 la E. 6. Miren qué facilita. El Congreso de la República aprueba los tratados. Claro, ese es el Congreso. Él aprueba los tratados, ¿no? ¿Y quién? Dice, ¿no? ¿Y quién se encarga de celebrar y ratificar? ¿Quién? El presidente de la República. Bueno, él se encarga, ¿cierto? Muy bien. Pregunta 7. Dice, ve, ¿cuántas alternativas no corresponden para vacar al presidente? Dice, ¿por qué? ¿Cuántas? ¿Por cuántas la podemos sacar al presidente de la República? ¿Por muerte? Sí. ¿Permanente incapacidad declarada por el Congreso? Claro, físicamente. ¿Aceptación de su renuncia por el Congreso? Sí. Incapacidad temporal no, es permanente. A 3. Listo, ahí está, ¿eh? 8. Qué fácil. Requisitos para ser presidente de la República. Perón de nacimiento, correcto. 35 años, correcto. Correcto. No. Acá tampoco. Sería 1, 2 y 3. Ahí está, ¿ve? Listo, muy bien. Ahora, pregunta muy interesante. ¿Eh? Habla del primer y segundo vicepresidente. Acuérdate que ellos fueron elegidos con los mismos requisitos que el presidente de la República. A y B. Claro, pero nacimiento, sí, correcto. A y B de 45 años, no, es 35 años, falso. A, debe gozar de hecho, sí, A, sí. ¿No? Si diría solo A, diríamos no. B, debe ser nacionalizado, no. Sería entonces simplemente el 1 y 3. ¿Dónde está 1 y 3? Acá, la B. Listo. Pregunta 10, chicos. En ausencia del presidente de la República, ¿quién asume sus funciones? ¿Quién? El primer vicepresidente. Pues está facilito, ¿no? Está regalado. Dice, 11. Respecto al presidente de la República, señale verdadero o falso, ¿no? Su mandato es irrevocable e irrenunciable. Falso. Sí es irrenunciable. ¿El presidente de la República es el jefe de Estado? Sí. ¿No se permite reelección inmediata? ¿Verdadero? No se permite, ya no se permite, ¿no? Entonces sea FVV. Acá está, ¿ve? La 7. Y luego, 12, de la negociación de la firma de un tratado internacional. ¿Quién le corresponde? ¿Quién aprueba los tratados? El Congreso. ¿Quién los firma? El presidente. ¿Y acá hay poder del Estado? Poder ejecutivo. Muy bien, chicos, como ustedes pueden ver, la clase es muy sencilla. ¿Ya? Nos vemos hasta la próxima clase. Por favor, no se olviden lavar sus manitos. ¿Ya? Nos vemos.